Es la mesa redonda que tenemos más o menos una hora para compartir lo que no hemos podido compartir durante esos 2 días, que tenemos muchas cosas de hablar, ¿no? Y pues el tema de esa mesa redonda es tradición educativa, asiática y disrupción tecnológica, convergencia o conflicto. Para empezar, me gustaría saber, ¿no?, que me contarais todos sobre la tradición educativa en vuestros países. Y a partir de eso podemos hablar de si esta tradición dificulta o facilita la adaptación a la adopción del uso de tecnología. Pues empezando por ahí. Bueno, hablaremos sobre la tradición de enseñanza del idioma español en mi país. Bueno, como he explicado en mi ponencia, tradicionalmente se enseña la lectura y la traducción de otros idiomas en mi país. Así que, pues, estos ámbitos se influye mucho la IA. Así que, pues, las clases de español de mi país es un poco ya difícil. Dar las clases es muy difícil en mi país porque ya los alumnos tienen respuestas correctas por el poder de IA. Así que es muy difícil explicar más en las clases. Pero en las clases de conversación todavía funciona. Así que, pues, poco a poco tenemos que cambiar las clases a la clase de conversación o, pues, clase para enseñar la evaluación de IA o, pues, detectar los errores de IA. Bueno, la condición es un poco difícil, pero pues haremos todo lo posible para cambiar la condición actual. Bueno, yo creo que más o menos en todos los países, ¿no?, la tradición es así. En Taiwán, bueno, como somos pocos departamentos, 5 o 6 en las universidades y la mayoría en las privadas, y yo creo que con la aparición de la IA, mi marido, que es de ingeniería informática, o sea, eléctrica, dice que a lo mejor dentro de un año, no más de un año, a lo mejor todos los profesores tenemos que pensar ya cómo renovar la forma. Como ha dicho Yuki, que los alumnos ya no te preguntan, porque enseguida consultan por la IA, pero yo, como ayer ya he dicho, que más adelante, por una parte, hay que renovar incluso el aula, luego la forma correctiva. Yo creo que eso ya como colaboración internacional o interdisciplinar, eso puede servir algo más allá que la IA no pueda alcanzar tan pronto o incluso es imposible, porque para la formación de una persona de dominio español, gramática, conversación, lectura, literatura, cultura, y ahí ya se puede ver la diferencia, como yo había comentado, que a lo mejor a los estudiantes les interesa más la cultura, pero la lectura de literatura ya menos porque cuesta mucho más trabajo, pero ahí cómo convencer a los estudiantes que esta asignatura te sirve más enriquecer, pero como la generación Z, ¿no?, pide cosas rápido, eficiente, respuesta, ya no tiene esa paciencia. Por eso yo creo que
hay que diseñar como un plan de estudio colectivo, porque si no, con la aparición de IA, luego los departamentos de segunda lengua en realidad se funden, desaparecen, o las universidades, o a lo mejor estratégicamente, para que disminuyan o desaparezcan determinados departamentos o pocos profesores. Eso ya, yo creo que, como Miguel ha dicho, que si ya no tenemos que trabajar, o como ya no sé qué, como tal la clase. Por eso la tradición yo creo que más o menos igual, pero lo que pasa es que en mi universidad, como esta mañana he comentado, de que a pesar de ser curso optativo, con que tengan ganas y ellos ya tienen su propia carrera, y a optar el español es por su determinada motivación, y con el tiempo en realidad aprende incluso mucho mejor, ¿no?, que otros estudiantes de carrera, porque entraron en el departamento por examen o por no sabemos qué razón, ¿no? Por eso yo creo que más bien hay que cambiar la forma del examen de acceso. Luego, incluso más bien, yo creo que los profesores tenemos que ser vanguardistas de seguir la forma de IA, o si no ya seremos eliminados, ¿no? Bueno, eso, hablando desde la perspectiva de India, os había comentado también de la brecha digital que existe. Y en las aulas, la presencia de una pizarra digital, o en todas esas aulas de las universidades públicas, esas facilidades de un cañón, un proyector o internet estable o con buena velocidad, eso tampoco es común o uniforme, ¿no? Por lo tanto, hasta que no lleguemos a ese momento de avances tecnológicos equitativos, disponibles de forma asequible para todos, el sistema antiguo todavía continuará. Y no es solo cuestión, cuando hablamos de la IA, el profesorado, también esa cuestión creo que corresponde a las grandes autoridades de este país, como el Instituto Cervantes. ¿Qué harán sus profesores? Y bueno, eso lo pensarán ellos. Desde India lo que os puedo decir, y bueno, desde India tampoco, bueno, lo que tenemos de IA de momento es que puede prepararnos o generar información ordenada, sistemática para nosotros de momento. Pero en una mesa redonda, por ejemplo, esta, no se puede esperar sin saber o sin tener dominio o conocimiento, experiencia, venir a empezar directamente, oye, ya, por favor, contesta. Esto no es posible. Pues ese esfuerzo, esa dedicación es necesaria, es como un paso previo, ¿no? Y encima hay otras posibilidades, como que has dicho, que también tenemos que ver nuevas posibilidades, ser vanguardistas. De esto también yo me he comentado que cosas tangibles, verdaderas, en el mundo real, esto todavía no ha podido crear la inteligencia artificial, es todavía un mundo digital, ¿no? Pues sea ser un bailador o un cocinero o llevar todas esas cositas a tus clases, porque acaban de hablarnos de los cursos que ofrecen para alumnos de fuera y es parte integral. En muchas de esas academias que he visitado, he visto que dan, por ejemplo, enseñan cómo hacer la paella, ahí mismo, en vivo, ¿no? Pues con sus batas y todos los alumnos ahí cocinando.
Pero lo que pasa es que nosotros solemos, al menos en la India, entrar con el manual, con el ejercicio ya pensado y explicar una clase magistral del profesor. Es un acto teatral donde el personaje es el profesor. Y cuando acaba ese acto, el alumno se queda con mucha información a procesar y con la tarea que hacer, que vuelve a casa, y ahí depende de la IA para reproducir. Pero habiendo dicho esto, las características de la IA va en evolución. ¿Cómo evolucionará? ¿Cómo desarrollará? No lo sé. Pero una cosa es que una combinación de inteligencia ahora acabo de mencionar lo tangible, pero sí esa inteligencia entra en las máquinas robots, que también incluso en la India hemos tenido algunos casos únicos donde en la clase han introducido un robot para enseñar, que para mí fue un choque absoluto. Ni siquiera pudiera haber imaginado que dentro de esta misma década ocurriría esto en India. Si fuera en China o en Japón o Taiwán, diría, vale, viven en 2050, pero esto en India, ¿pero qué está pasando? ¡Qué locura! Pues sí, eso en el futuro, ¿qué es lo que puede pasar? No podemos quedar con ese miedo, sino seguir adelante con lo que ya sabemos, improvisando, mejorando, sacando el retroalimentación, el feedback, y ahí modulando nuestras actividades, nuestro oficio. Creo que es el camino, y con la esperanza que vamos a seguir. Bueno. Quiero hablar en varios aspectos. Primero, que quería comentar sobre los alumnos chinos, pero yo no puedo decir a nivel general, solo puedo decir los de mi universidad. Yo cuando empecé a trabajar en la universidad actual, una cuestión que siempre llevo, que me molesta mucho, es que ya los alumnos ya son muy callados, no quieren tener mucha comunicación, no quieren interactuar, no quieren participar en las clases, aunque yo ya he hecho lo que puedo para ser más divertida o no sé qué. Pero este año, a partir del año pasado, que yo también empiezo a hacer como reformas a mis clases. Entonces, por ejemplo, lo que quiero compartir es una asignatura mía para este semestre es cine. Entonces, lo que hago, yo digo, como yo tengo que hablar el cine de los países hispanohablantes en chino, obviamente los alumnos no son estudiantes de español. Entonces, lo que hago es, como yo ya les conozco, para motivarles, yo digo, hombre, vamos a hacer una cosa. Yo voy a hablar, vosotros interactúa, contesta ciertas preguntas en ciertos momentos de la clase a través de una encuesta online. Y en esta encuesta solo viene una pregunta con respuestas cerradas, pero la pregunta viene de la película, de cierta película, o tiene que hacer una comparación de la película, en fin, es que tiene que estar atento a las clases, si no, tú no vas a sacar la respuesta. Eso es una forma para evaluarles. Y luego, como yo sé que ellos ahora ya no quieren contestar preguntas en las clases, entonces desde el primer día de mi clase les dije, no necesito que contestáis a mis preguntas, pensáis, es suficiente. Lo más importante para mí es que habéis escuchado lo que he hablado y hacerlos a reflexionar un poco, ya me siento súper contenta.
Pero en realidad lo que he hecho es evaluarles a través de este tipo de encuesta online de forma más oculta, que ellos no se dan cuenta y solamente lo toma como una actividad de la clase, y luego voy a hacer otra cosa, y eso también para saber cómo ellos se sienten por las actividades, por lo que ha visto en las clases, que ellos tienen que dejar ciertos comentarios en forma anónima. Les deje el papelito, que le da como los últimos 3 minutos de la clase, le deje papelito entre ellos, pero todo tiene que dejar ciertos comentarios sobre tal película o tal cosa, tal tema de la clase. Una frase, una palabra es suficiente, pero tenéis que dejar algo. Y no hace falta poner el nombre. Y aquellos que no están en clase, tampoco no os preocupéis, no pasa nada, eso no es pasar la lista. Así que me di cuenta poco a poco los alumnos vienen más. Y empieza, aunque no hacemos interacciones directas en la clase, pero me di cuenta de que a ellos les gustan mis clases, la clase de cine. Y incluso al final del curso vinieron varias chicas, me dan caramelos y me sorprende mucho porque lleva tantos años trabajando en esta universidad. Es la primera vez los chicos que me dan, porque yo sé que ya son de diferentes generaciones, ya no quieren acercarse, y nos gusta mucho tu clase, profesora. Y quería preguntar sus nombres y me dijo, no hace falta, te dejamos caramelos, no es para conseguir buenas notas, simplemente nos gustan tus clases. Que casi me caigan las lágrimas, qué emoción, sí. Claro. Y luego para otra asignatura también hago como reforma, es el turismo y intérprete. Es que ya no lo de memorizar el vocabulario, el leer el texto, todo lo deja para después de la clase. Ellos tienen que preparar con anticipación. De vez en cuando pongo una como situación simulada a alguna noticia real. Por ejemplo, el año pasado vino un, ¿cómo se llama? Influencer súper famoso de Estados Unidos, y a mi ciudad para grabar cómo es la ciudad. Entonces salió la noticia y al día siguiente tuve clase con ellos. Entonces al empezar la clase puse la noticia y dije, ahora mismo va a venir un influencer de España. Ya tenéis que, sois agencia ya tenéis que recibirle y su grupo. Tenéis que organizar este plan. ¿Qué tipo de hotel, qué tipo de comida vas a ofrecerles para demostrar nuestra cultura, el ambiente, algo simbólico de la ciudad? Y si surge algo improvisto, por ejemplo, si hay incendio en el hotel, ¿qué vas a hacer? ¿Y cómo se dice todo esto en español? Tenéis que preparar y luego poner diálogo o grabar un vídeo imitando la situación. Al principio se siente muy presionado, pero luego ya está acostumbrados, y al final de la clase me dijo que nos sirve mucho. Y sobre todo este año vienen tantas delegaciones de los países hispanohablantes y todo el mundo me comenta, profesora, que esta clase nos sirve tanto porque como estamos preparados situaciones improvistas, y cuando ya se pone a la práctica real, ya está, no puedo decir 100% preparados, pero al menos mucho mejor que antes, que siempre pasamos una lista de vocabulario o una situación para memorizar, pero en esta situación se siente mucho mejor, sí. Y lo que comenta Kumar, que quiero también compartir, eso es sobre la reforma de clase, y otro que quiero decir, eso sí.
Ok, primero yo voy a pedir perdón que no hablo bien español, pero haré todo lo posible por explicarme. Si no me entienden, pueden preguntarme. Para mí, enseñar una clase de literatura es totalmente diferente de enseñar la clase de lingüística o de lenguas. Entonces, el diseño para la clase de literatura, como he dicho esta mañana, hace muchos años que pensaba mucho para hacer esto. Y es que me gusta más hacer diálogos durante la clase. Entonces, a través de las preguntas y contestas, puedo saber mejor qué piensan los alumnos sobre esos textos. Y si solo para que ellos entiendan las palabras o el contexto de las frases, es solo una clase de lectura. Entonces no es igual, no es lo que yo pienso una clase de literatura. Entonces no sé para los otros profesores cómo enseñan la clase de literatura, pero creo que hasta ahora es una forma, me parece bastante bien. Okay, y no sé, pero hay que mejorar un poco. Sí. Sí, tu conclusión. Bueno, en mi universidad, por ejemplo, la mitad de los estudiantes novatos ya tienen experiencia de estudiar, aprender español en la escuela de bachillerato. Entonces ya tienen base de gramática. Pero otros novatos, entonces, ningún conocimiento sobre el español. Por eso en enero, cuando entran, siempre los estudiantes novatos que no tienen base tienen miedo, porque tienen que competir, porque Corea es una sociedad con mucha competencia. China también, sí, yo. Sí, Asia, ¿por qué somos tanto? ¿Por qué sufrimos por tanta competencia? Pero yo creo que la IA, la tecnología, puede ofrecerles a estos pobres novatos que no tienen base buenos recursos para como superar, sobre todo en el primer semestre. Y también la universidad tiene una tradición de manejar clases separadas, por ejemplo, una clase de gramática, otra de conversación y la tercera de lectura, pero creo que bajo esta tecnología ya esa separación de destrezas no funciona, porque una clase solo enfocada en la lectura o la redacción, entonces los estudiantes perderán el motivo, el interés, porque ya tienen todo recurso de IA. Bueno, entonces yo ahora estoy reformando mis clases, mi sílabus, con base en el enfoque orientado en el reto. Porque si mis estudiantes tienen una competencia lingüística comunicativa a este nivel, entonces yo voy a dar tareas con un nivel más alto. Entonces, con el recurso pueden hacerlo en el aula como Flip Learning, con sus compañeros colaborando. Porque antes, un estudiante que no tiene base o conocimiento previo, siempre tiene miedo y no quiere hacer trabajo juntos con ellos. Y otros muy buenos, entonces tampoco quieren, porque sí, los pobres, sí, para ganar buena nota. Pero eso entonces equilibre el ambiente también. Y también yo estoy dando clase para futuros docentes, clase de didáctica del español para la escuela de posgrado. Sobre todo ahora los futuros profesores y profesores actuales ya tienen muy buenos recursos para elaborar sus propios materiales. Es una evolución. Ahora pueden elaborar un material
con un nivel más o menos de la editorial. Sí, por eso, sí, más interesante, por eso entonces tenemos también ventajas. Siempre creo que debemos ser más positivos. Pensemos, mucha gente dice que debido a la tecnología, la IA generativa, ya no es necesario aprender idioma. No. Si no hay educación de lenguas extranjeras, ¿quién puede motivar a los estudiantes? Por ejemplo, en esa clase de MOOC, menos de 20% de los estudiantes termina. Entonces, si no hay una educación sistemática como la de universidad, los estudiantes o la gente, ¿por qué quiere aprender lenguas? Solo enfocando en los resultados. Por eso siempre estoy pensando en eso, pero tenemos que renovar y sí, hacer mucho esfuerzo. Y muy bien, pero positivos. Vale, pues sobre Tailandia voy a hablar un poquito de la tradición asiática. Yo creo que es más o menos muy parecidas a otros contextos, como la figura de profesor, ¿no? El respeto hacia el profesor, distancia hacia el profesor, y eso como hace que participen menos hablando o interactuando en clase porque no quieren quedarse mal entre el profesor y entre los compañeros, ¿no? No sé si eso a lo mejor es algo común. A lo mejor India sí hablan más que en otros países. Es igual, calladitos. Siempre se les parece que a lo mejor el profesor no puede... Tiene miedo de equivocarse, de cometer errores. Puede burlarse del alumno o entre sus colegas o amigos, compañeros de clase, pueden reír de él. Sí, entonces como eso es la tradición y forma como las características de los alumnos en general. Y yo creo que he notado que después de pandemia son más individualistas. Entonces, como yo creo que también con la IA facilita y tal, pero no debemos olvidar que somos humanos y necesitamos también contactos humanos. Entonces, y muchas veces si solo les mandamos tareas digitales y solo se enfocan en sí mismos, ¿no? Entonces que hay que buscar equilibrio también entre tareas online, digitales y interacciones reales, porque no vas a tener amigos hablando solo por chat en la vida real, ¿no? Entonces y el sentido de estudiar una lengua extranjera, tú pues tienes que preguntarte cuál es tu objetivo, tu meta de aprender esa lengua extranjera. Si solo vas a viajar, entonces está bien con Google Translate o una aplicación, tal. Pero si quieres ir más allá, tienes que tener contactos, amigos. No vas a tener amigos hablando por Google Translate todo el tiempo. ¿Sabes? Entonces es como depende, pues creo que tenemos que hablar con ellos desde el principio cuál es tu meta, cuál es tu objetivo de aprender ese idioma. Entonces, eso como es una motivación, que has dicho como si tiene motivación, ¿para qué estudio español? Si sobre ir de compras, pues a lo mejor no tanto. Pero si quieren ir más allá, tener contactos personales o estudiar, abrir el mundo hacia algo cultura más cultura que está lejana, pues a lo mejor les motiva más. Y otra tradición, yo creo que todavía no se ha logrado cambiar, es el desarrollo de pensamiento crítico. Como la tradición educativa siempre se basa en la memorización, ¿no? de los contenidos y como escuchar y respetar al profesor, ¿no? Y aunque la política dice que pues hay que reforzar pensamiento crítico, pero eso hay que llevar pequeños, ¿no? Desde secundaria, primarias, ¿no? Y todavía no hemos logrado hacerlo realmente en la clase, porque yo creo que tiene que ver también con los profesores. Si no están bien formados para desarrollar esa competencia de los alumnos, porque están acostumbrados a la misma enseñanza, tradición educativa, y ese aspecto también puede perjudicar
el uso de la IA, porque si los alumnos todavía les falta esa competencia de pensamiento crítico, de cuestionar a la autoridad, de, ¿sabes?, poner en dudas a la autoridad, pueden tender a creer lo que dicen la IA. Entonces hay que, yo creo que desde pequeños, primarios, secundarios, también hay que empezar porque esta generación pues ya nacen con la IA, ¿no? A lo mejor si las escuelas también tienen mucha importancia en inculcar esa competencia. Sí. Pensando en otra forma, porque estamos discutiendo de la IA, porque es la más novedosa, pero a lo mejor yo creo que es un conjunto de reforma e innovación. Por ejemplo, a ver, no sé si sirve, ¿no? Yo llevo 14 años como vicerrectora para asuntos internacionales. Entonces, si preguntamos a un chaval de 18 años, de 18 a 22, ¿por qué te interesa o por qué quiere estudiar esto? Es una pregunta prematura ya, porque puede decir cualquier cosa, pero sin saber por qué. Entonces, yo creo que la meta o la función de la universidad también hay que cambiar. Por eso, en la universidad creamos un ambiente internacional, ¿no? Como intercambio de estudiantes, de profesores, de co-teaching, como yo he dicho, como acaba de mencionar María Concepción, que traigan, ¿no?, alumnos aquí. Entonces es una nueva experiencia. Yo creo que ahora todavía, si decimos que nuestro departamento ofrece intercambio, tenemos profesores nativos que vienen de América Latina, de diversos países, eso ya enriquecen o estimulan como forma, como elementos, sí, atractivos. Entonces hay profesores que dicen, ¿no?, ¿por qué yo tengo que hacer esto si soy profesora y no soy administradora? Pero eso, a medida que avanza, ¿no?, el tiempo y la circunstancia, tenemos que esforzarnos, y si no, ¿quién va a hacer? Por eso ya es una colaboración entre profesorado y la administración, tanto las instituciones académicas como las oficinas administrativas. Yo creo que ahora todas las universidades, porque yo creo que la mayoría de nosotros somos profesores, sin llegar más a tocar las oficinas de la universidad. En realidad las oficinas están ocupadísimas. Hoy recepción, ¿no?, recibe visitas, mañana vamos de visita, luego hoy viene un grupo de Estados Unidos, mañana viene otro grupo de España. Todo esto con que, bueno, puede ser top-down o bottom-up. Luego ya yo creo que ya más bien como una colaboración colectiva, ya, porque la IA es un conjunto, como ha dicho Allah, ¿no?, de todas las cosas. Por eso, además de pensar qué es lo que tenemos que hacer los profesores, también hay que pensar en la universidad en conjunto cómo podemos reformar o cambiar, ¿no?, porque no es una cuestión de ahora, sino ya, repito, de la sostenibilidad, porque hoy la aparición de IA, mañana o en el futuro cercano puede aparecer otra cosa, porque la tecnología ya va, porque es una tendencia avasalladora ya. Sí, una reforma total creo que sí o sí es algo inevitable, porque el sistema educativo actual, ¿cuánta duración, cuánta vida ha tenido? A lo mejor 200 años o unos 250, 300 años con esos títulos, colegio, después título universitario y tal. Pues creo que ha llegado el momento de unas reformas totales y preguntar por la validez de esos títulos. Incluso creo que fue, si no me equivoco, en alguna universidad, si no será el Massachusetts Institute of Technology, MIT, creo que de ahí algún profesor dijo que vale, ya eso de doctorado no significa nada, es casi un papel más. Y no quieren tener más doctorados porque llevar hasta conseguir un título de doctorado en algún momento de la historia
tenía mucha relevancia, mucho respeto. Pero hoy en día, con la masiva producción de información de forma de esas, bueno, de nuestras universidades, de ahí tantos doctorados, pero tanto conocimiento que vamos añadiendo, y qué pasa con su aplicación en el mundo real y quién se queda a leer, porque nuestras mentes ya están agobiadas, tenemos ciertas capacidades de procesar una información y ese espacio cerebral está ya ocupado con usuarios y claves y no sé cuántas cosas más de noticias. Pues por eso, ¿por qué? Es cuestión de psicología, que por qué han tenido tanto éxito esas plataformas de Reels, de TikTok o Insta, ¿no? Y por qué se va perdiendo la lectura o el cine como arte. Y si seguimos con las mismas materias en el futuro, ¿estamos equivocándonos en llevar a clase algo que es ya anticuado? No lo sé. Ay, perdón. Tengo una pregunta. No ha venido Miquel porque había pensado de que enseñáis español en un país cuya lengua oficial es inglés. A lo mejor esa importancia de tal a segunda lengua, a lo mejor menos. ¿Me explico? Porque pensando que el predominante era inglés, entonces en Filipinas, a pesar de que ayer dijo que a partir de 2010 ¿no? empezó a enseñar español como lengua extranjera, y en India, aunque también tenéis otra lengua oficial hindi, pero el inglés es oficial. Entonces ahí encontráis esa, no desprecio, sino ya menos importancia de los estudiantes, porque ¿para qué? Porque la motivación ya es otra de hobbies y así, pero en cambio a lo mejor en el resto de los países los alumnos adquieren aún un mayor interés o motivación. Sí. Eso te puedo contestar que eso en caso de India es un país donde hablar inglés o el conocimiento de inglés tiene más prestigio en la sociedad. Incluso los MOOCs, por ejemplo, los MOOCs que tú has presentado para nuestra sesión, ahí salían cosas en tailandés, ¿sí? Y si vas a abrir los MOOCs nuestros, inglés, español, ¿ves? Los cursos de traducción en Japón, hacéis traducciones en las clases de Japón, español, español, Japón. Nosotros inglés, español, español, inglés. Oh, ¿Ves? Es la lengua omnipresente. Y India, español, por ejemplo, yo he hecho algunas publicaciones, por ejemplo, de mi tesis doctoral, tiene que ver que cómo los alumnos, y cuando digo alumnos, la cuestión que había planteado, que el alumnado indio es heterogéneo, pues yo no puedo decir o no puedo representar a todo el alumnado, sino cuando hablo de ese contraste o los errores procedentes de la transferencia negativa del impacto de su lengua materna en el aprendizaje de la segunda lengua, pues cuando estudiaba esa procedencia o sus orígenes, solo podía basarme en esos alumnos que tenían la lengua materna hindi. Pero luego hay otros alumnos en la clase. Y por eso siempre ha sido cuestión de política, también mucha polémica, porque en el norte es distinto que en el sur, que en el oeste y el oeste. Para el caso de India es súper difícil por lo que hace el inglés como lengua vehicular y con prestigio global, ¿no? Nos facilita la comunicación, sea a nivel social, oficial o global. Por eso el fenómeno de outsourcing, ¿por qué tuvo tanto éxito
porque ya sabíamos hablar y tenían que esforzarse menos en preparar el acento americano. ¿Oh? Y después, con el español también, nosotros ofrecemos en las empresas que van muchos de mis amigos. Yo acuerdo muy bien, en 2004 salió en el diario, y hablando del diario, el diario que tengo en el periódico que me llega todos los días, lo leo en inglés. Y es así para la mayoría, pero eso no significa, estoy representando los centros urbanos. Luego vienen las zonas rurales. Y ahí también queda un porcentaje grande de personas. Pero ¿eso qué significa? Que ellos siguen sus aprendizajes o sus lecturas o escrituras en su propia lengua. No, también tienen esas aspiraciones o ambiciones muchas veces, pero por no tener ese remedio o esa posibilidad en su zona o no tener recursos económicos, no pueden matricularse en estos cursos de institutos privados o colegios privados. Por eso se les complica. ¿Sabes? La universidad mía es pública y creo que no tendrá paralelo en el mundo entero, porque ahí lo que pagamos como la matrícula del curso anualmente son máximo como 10 euros. 10 euros. 10 euros. 10 euros. Es casi gratuito. Pues un grado desde para ciudadanos indios. Pero del extranjero pueden venir, un poquito más, un poquito no, $1,000 ahora. Bastante. Unos ceros más. Pues, veis, la cuestión es que cuando nos llegan esos alumnos, empiezan con sus clases. Ahora no sé cómo es, pero hace una década había visto a alumnos, todavía tengo en mis clases, sí. Hay alumnos que vienen de estos estados o esas estados sociales o de pobreza y regiones rurales, y vienen con casi nada de inglés. Y vienen aquí a estudiar a la universidad, por ejemplo, yo qué sé, relaciones internacionales o sociología o geografía, lo que sea, lo que ofrecemos en la universidad. Incluso, por ejemplo, español. Muchas veces ocurre que, oye, tú no sabes inglés, ¿cómo vas a sobrevivir? Y ese tiene que aprender 2 idiomas entonces, inglés, español. Y eso no solo en caso de idiomas, sino también en otras materias que ofrecemos desde la universidad, porque los profesores, los grandes magos del mundo que dan cursos, son lectores invitados en qué partes del mundo, en Oxford, en Harvard y no sé qué, y vienen con referencias, materias en la clase de leer esto para la próxima clase, 30 hojas, folios en inglés, leerlo y tenerlo preparado para la próxima. Y el pobrecito ahí, pero esto chino, para mí. Tenemos que sentirnos orgullosos, porque manejamos más. Bueno, volviendo a la inteligencia artificial, ¿no? Que ya hemos visto que tenemos que adaptarnos, tenemos que incorporar inteligencia artificial en nuestras aulas, pero todavía hay muchos que piensan que supone una amenaza al aprendizaje profundo, desarrollo cognitivo y corre riesgos éticos, ¿no? Entonces, como nosotros como profesores, ¿qué competencias? Yo creo que competencias humanas, ¿no? Que deberíamos ayudar a desarrollar a nuestros alumnos también, porque no solo les podemos enseñar solo competencias lingüísticas comunicativas, pero también unas competencias necesarias como humanos. ¿Cuáles son que
crees que deberemos ayudar a desarrollar en nuestros alumnos también? Prepararlos para estar ahí ante esos retos. Es- Sí. La generación joven maneja mucho mejor que nosotros. Esto no es para enseñarles. Yo creo que si queremos seguir el paso de la IA, los profesores o bien adelantamos, aprendemos, seguimos el paso de la IA, porque ahora si pide a los alumnos que hagan una cosa, uy, una maravilla, saben mucho mejor que nosotros. Sí, luego ya es como esta mañana, sí, no sé si la profesora Hortensia había mencionado de esa alfabetización de la IA, luego de Hoth, ¿no? De habilidades de pensamiento de orden superior. Eso ya es una formación, porque eso sí, los profesores con la experiencia y con la formación, eso educarles, tener ese concepto, esa mentalidad, eso sí. Pero si usar la IA de todos ellos ya son ya muy... Sí. Entonces, ahora yo creo que en todas las universidades, incluso en la sociedad, se hable muchos tipos de cursos. Yo creo que tenemos que participar. O sea, sin apartarnos, para saber qué es lo que están haciendo y qué es lo que podemos hacer, porque yo creo que para nosotros también es una lección nueva, porque si nos apartamos, quedamos aún más ignorantes, y no solamente inocentes, ignorantes. Entonces yo creo que cada lunes y cada martes, o sea, con mucha frecuencia, se ofrecen cursos, y eso yo creo que incluso la reunión hoy que estamos juntos también podemos tener periódicamente. No sé si después de volver a casa tenemos esa paciencia o no. Sí, en línea, ¿no? Para intercambiar opiniones o experiencia. Esto es lo que abogo yo. Creo que hay que extender el horizonte más allá. Una colaboración no solamente local, sino global. Eso. No, sí, y luego para saber qué pasa, qué está pasando por fuera. Entonces, ¿qué están haciendo con la IA? Porque en realidad yo tengo que reconocer también mi ignorancia, aunque yo ya procuro, ¿no?, seguir el paso de la IA, pero todavía falta mucho. Entonces hay que, o sea, un curso de formación, ¿no?, para los profesores. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Yo no sé si alguno de ustedes, de vosotros, ya tiene más noción de este tipo de cursos, porque yo periódicamente, todos los días, recibo, apúntate, es de cómo usar eso. Sí, eso, pero un montón, pero si no acercamos, a lo mejor no sabemos el contenido o qué hay dentro, ¿no? Es que para los alumnos de mi clase tienen un objetivo de completar algo y tienen que hacer una obra creativa. Por ejemplo, un grupo de los alumnos han hecho un audiolibro o a veces han hecho podcast. Sí, y para hacer esa obra tienen que, por ejemplo, hacer muchas prácticas para hablar ese cuento y grabarlo. Entonces, a través de esas prácticas tienen que practicar mucho español. Entonces, es incluso lo que tenemos, les dejamos para practicar. Y otra cosa es, lo más importante para mi clase es cómo desarrollar su imaginación y sí, eso. Entonces, creo que sus obras son maravillosas. ¿Ya? Sí. Bien. Yo he notado que los estudiantes que han entrado este año
son los alumnos que ya han manejado durante el bachillerato. Porque si ya tienen 3 años de experiencia de usar la IA generativa, por eso ellos tienen una alfabetización más alta que las de los profesores. Sobre todo nosotros, los que investigan sobre el uso de IA y estamos participando en este seminario, tenemos, creo que, mejores competencias que las del medio. Pero en la universidad hay profesores que todavía, si se fijan en su método tradicional, entonces ellos no podrán entender cómo están aprendiendo los estudiantes. Creo que nuestros estudiantes, su manera de aprender o accederse a un nuevo conocimiento totalmente diferentes. Han cambiado mucho. Tenemos que seguir, así a veces tenemos que seguir. Sí, de eso yo también estoy de acuerdo con... sí, esto siempre tengo un aprendizaje a lo largo de toda la vida, para profesores. Creo que los alumnos necesitan los materiales para pensar y las herramientas para profundizar. Por eso ellos tienen que aprender los estudios de humanidades, por ejemplo, literatura, historia, filosofía y lingüística y tal. Con estos ellos tienen los materiales para pensar y saben profundizar sus pensamientos, creo. Por eso nosotros podemos recomendar, motivar, aprender estas cosas en clase de idioma también. Bueno. Bueno, así que estamos aprendiendo y porque muchos dicen que, hey, profesor, y tú enseñas todos los años lo mismo. Pues no, siempre tenemos que adaptarnos a los nuevos retos, ¿no? Para que los estudiantes aprendan no solo de idiomas, pero también otras competencias necesarias, ¿no? Y como habéis dicho que deberíamos colaborar. Entonces yo creo que también puede surgir en el futuro un proyecto común de investigación de buenas prácticas de la IA en clase, porque ahora como cada uno está explorando su terreno, sí, cada uno a su manera y tan bombardeados de tantas posibilidades, y muchas veces que si no ponemos en común las buenas prácticas de cada contexto y a ver si lo adaptamos a nuestro contexto y si es válidos o no válidos, y yo sería interesante ese tipo de colaboración y también intercambios de estudiantes y profesores también, porque como he dicho que hace falta también contactos humanos para que sea un aprendizaje significado, aprendizaje experiencial, porque claro que tú no es lo mismo que tú entiendes lo que dice un extranjero, un nativo, y te pones muy contento, pues si llevas como unos meses estudiando español y te encuentras con un turista y tú entiendes algo que dicen, te pones muy contenta. No es igual que tú con la máquina, ¿no? Es otra sensación, que todavía somos humanos, necesitamos eso contacto con otras personas. ¿Algo para añadir, Luisa, como presidenta de la asociación? No, porque para como colaboración futura. Bueno, muchas gracias a Sino de coordinar este grupo, pero en realidad sí que trabajamos mucho antes de presentar el proyecto y pensando precisamente en los países asiáticos. Primero, yo siempre digo que Asia casi es uno de los, bueno, casi el único ya, o poco, de los continentes que no hay ningún país
de habla española. Luego estamos bastante, no sé, apartados del mundo hispánico. Quiere decir, América Latina trabaja con España, Europa. Ayer escuchamos el español como lengua global y europea, pero Asia, esta vez, como un reconocimiento a nuestro grupo, eso ya nos da ya una meta, ¿no? O sea, un empujón para que los asiáticos que sigamos adelante, porque en realidad yo creo, a pesar de que yo frecuento mucho a España y también viajo por América Latina, siempre siento un poco, bueno, marginada en este sentido, o sea, Asia marginada, India a lo mejor no. Y para decir una cosa más, Hortensia y yo somos de Taiwán. Sabéis que en Taiwán aún tenemos que trabajar muchísimo más. No tenemos Instituto Cervantes, no tenemos embajada. Cualquier tipo de colaboración tenemos que lanzar. Por eso yo, a asumir esta presidencia, yo cuento con la colaboración de todos los hispanistas, no solamente asiáticos, pero si los asiáticos, quiere decir, estamos en nuestra casa. Si no nos reunimos, ¿quién va a estimarnos? Porque ahí dentro ya hay guerra civil, ¿no? Quiere decir, nosotros, entre nosotros, tenemos que unirnos. Yo creo que también esta vez la Fundación ha visto nuestro esfuerzo de que hay tantos países, ¿no? 8 países, 10 universidades, 10 miembros, ya es suficiente, ¿no? Para tener un consenso. Antes de asumir este cargo yo no había pensado tanto, aunque ya tenía esa visión internacional, pero ahora aún más. Mañana a la hora de la clausura, ¿no? Os enseñaré. Podéis ver que todo lo que hacemos no enfoca solamente en Taiwán, sino en Asia, en todo el mundo hispánico. Mañana a la hora de las 11, ¿no? Podemos compartir esos recursos y también repositorio o incluso alguna página web, como había enseñado Miguel, pero yo adelanto mucho más para que podáis ver y luego ya compartimos. Yo creo que entre los países a lo mejor en el futuro van a decir, ve, el mundo hispánico, la enseñanza de español, hay que ver a partir de Asia.